Tauro no es simplemente un símbolo asociado a la paciencia, la estabilidad o el apego a la materia. Esa es solo la superficie de un arquetipo mucho más profundo. Detrás de la aparente calma existe una fuerza telúrica, una voluntad silenciosa que no necesita demostrar su poder porque lo encarna de manera natural. No avanza con el estruendo de los conquistadores impulsivos, sino con el paso firme de las montañas, cuya presencia transforma el paisaje durante milenios sin pronunciar una sola palabra. Desde la perspectiva astrológica, Tauro representa el momento en que la creación deja de ser una simple posibilidad y adquiere una forma concreta. Después del impulso inicial del fuego llega la consolidación de la tierra. Es el instante en que la semilla comienza a echar raíces, cuando la vida decide permanecer y crecer en lugar de consumirse en un destello fugaz. Por ello su energía está íntimamente ligada al poder de construir aquello que resiste el paso del tiempo. Muchos interpretan esa permanencia como inmovilidad, pero la diferencia es inmensa. La inmovilidad nace del miedo, la permanencia nace de la convicción. Tauro rara vez cambia de rumbo porque antes de iniciar cualquier camino ha observado el terreno, ha medido la distancia y ha escuchado el lenguaje invisible del tiempo. Cuando finalmente avanza, cada paso lleva el peso de una decisión irrevocable. Su elemento es la tierra, pero esa tierra no es únicamente suelo fértil. Es memoria, historia y legado. Cada roca, cada árbol centenario y cada cordillera hablan el mismo idioma que Tauro. Son monumentos vivientes a la resistencia, recordatorios de que las mayores obras del universo jamás fueron construidas con prisa. Su modalidad fija convierte esa energía en un faro de estabilidad dentro del zodiaco. Mientras otros signos representan el cambio, la adaptación o el inicio de nuevos ciclos, Tauro custodia aquello que merece conservarse. Su misión no consiste en perseguir cada novedad, sino en distinguir lo valioso de lo efímero y proteger aquello que posee verdadero significado. El planeta Venus, su regente, suele relacionarse únicamente con el amor o la belleza. Sin embargo, en Tauro Venus adquiere un significado mucho más antiguo y poderoso. Aquí no gobierna la belleza superficial, sino la capacidad de encontrar el valor oculto en la existencia. Enseña que la abundancia comienza cuando se reconoce la riqueza presente en cada experiencia, en cada paisaje y en cada creación nacida del esfuerzo paciente. Existe una dimensión heroica en Tauro que pocas veces recibe reconocimiento. No es el héroe que busca aplausos ni el guerrero que necesita demostrar constantemente su fuerza. Es el guardián de los reinos, el constructor de fortalezas, el artesano que dedica años a perfeccionar una sola obra y el agricultor que comprende que las cosechas extraordinarias nacen mucho antes de que aparezca el primer fruto. Su mayor batalla nunca ocurre contra enemigos externos. Se libra en el territorio invisible donde la voluntad desafía al tiempo. Mientras otros abandonan proyectos por cansancio o frustración, Tauro continúa avanzando. No porque ignore las dificultades, sino porque comprende que toda gran conquista exige una fidelidad inquebrantable al propósito elegido. La energía taurina posee una conexión extraordinaria con la naturaleza porque comparte su mismo ritmo. Los bosques no tienen prisa por convertirse en selvas. Los ríos no aceleran su curso para alcanzar el océano. Las montañas no compiten entre ellas para tocar antes el cielo. Todo florece cuando llega el instante adecuado. Esa comprensión convierte la paciencia en una forma de inteligencia. También existe un enorme poder espiritual dentro de este signo. Aunque suele asociarse con el mundo material, Tauro recuerda que la materia también puede ser sagrada. Construir un hogar, cultivar un jardín, preparar alimento, crear arte, proteger una familia o levantar una comunidad son actos profundamente espirituales cuando nacen del amor y de la dedicación. Su aparente silencio tampoco debe confundirse con ausencia de emociones. Tauro experimenta sentimientos intensos, pero rara vez los desperdicia en gestos impulsivos. Sus afectos se parecen más a las raíces de un árbol que a las llamas de una fogata. No impresionan por su rapidez, sino por su profundidad. La obstinación atribuida a Tauro suele interpretarse como un defecto. Sin embargo, observada desde otra perspectiva, constituye una de las mayores virtudes del espíritu humano. Sin esa capacidad para sostener una visión durante años no existirían las grandes civilizaciones, las obras maestras del arte, las catedrales levantadas durante generaciones ni los descubrimientos que requirieron décadas de dedicación. En la dimensión épica del zodiaco, Tauro aparece como el custodio de los tesoros del mundo.
no únicamente de las riquezas materiales, sino de los valores eternos, la lealtad, la perseverancia, la belleza, la abundancia nacida del esfuerzo y la capacidad de transformar el caos en un refugio seguro para otros. Su fuerza no necesita velocidad porque conoce el secreto que muchos olvidan: todo aquello que nace demasiado deprisa puede desaparecer con la misma rapidez. Lo verdaderamente inmortal requiere tiempo, disciplina y una voluntad capaz de resistir las tormentas sin abandonar su esencia. Tauro simboliza el reino donde el espíritu aprende que la verdadera grandeza no consiste en conquistar el mundo en un solo día, sino en construir una obra tan sólida que continúe inspirando cuando hayan pasado generaciones enteras. Su victoria nunca depende del azar ni del impulso momentáneo. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones sostenidas con firmeza, hasta convertir un sueño en una realidad imposible de derribar. Así, Tauro deja de ser simplemente un signo del zodiaco para convertirse en un antiguo principio universal, la fuerza que sostiene la vida cuando todo parece cambiar, el poder que transforma la paciencia en destino y la voluntad en una montaña capaz de desafiar al tiempo mismo. Allí donde otros ven lentitud, existe una estrategia milenaria; donde otros perciben rigidez, habita una fidelidad inquebrantable; donde muchos imaginan un toro inmóvil, en realidad descansa un titán que solo avanza cuando la tierra entera está preparada para recibir la huella de su siguiente paso. Existe una dimensión de Tauro que rara vez se explora y que se encuentra mucho más allá de los rasgos tradicionales atribuidos a este signo. Es la dimensión del guardián de los ciclos. Mientras otros observan el paso de las estaciones como una sucesión inevitable de acontecimientos, la conciencia taurina comprende que cada final contiene una reserva silenciosa de futuro y que toda aparente quietud es, en realidad, una preparación para una nueva expansión. La Tierra parece dormida durante el invierno, pero bajo su superficie se organiza una actividad invisible que terminará cubriendo el mundo de vida. Esa misma ley simboliza el verdadero espíritu de Tauro. La astrología sitúa este arquetipo en un territorio donde la fuerza no depende de la velocidad, sino de la capacidad para acumular energía sin desperdiciarla. Como un volcán cuya calma no revela la inmensidad de su poder interno, Tauro aprende que la potencia más extraordinaria no necesita manifestarse de manera constante. Sabe esperar el instante exacto en el que una sola decisión puede producir resultados que otros intentarían alcanzar mediante incontables esfuerzos. Por esa razón, el destino de Tauro suele desarrollarse a través de procesos largos. No porque el universo le imponga demoras, sino porque está destinado a dominar el arte de la maduración. El roble más poderoso comenzó siendo una bellota casi invisible. Las montañas que desafían las tormentas fueron moldeadas durante millones de años. Los diamantes permanecieron ocultos bajo enormes presiones antes de revelar su brillo. Toda esa simbología pertenece a la esencia taurina, que encuentra en el tiempo un aliado y no un enemigo. También existe una estrecha relación entre Tauro y el concepto del reino interior. En muchas tradiciones antiguas, los verdaderos soberanos no eran aquellos que conquistaban innumerables territorios, sino quienes conseguían gobernarse a sí mismos. El dominio sobre los impulsos, la serenidad frente al caos y la capacidad para conservar la claridad cuando otros sucumben a la confusión constituyen las auténticas coronas del signo. En esa perspectiva épica, Tauro representa al monarca que no necesita levantar la voz para ser obedecido. Su autoridad nace de la coherencia entre sus actos y sus principios. Allí donde otros buscan reconocimiento inmediato, este arquetipo construye prestigio mediante la constancia. La confianza depositada en él no surge por promesas espectaculares, sino porque demuestra una y otra vez que su palabra posee el mismo peso que la roca sobre la que se levantan las fortalezas. Otra de sus grandes enseñanzas consiste en comprender que la abundancia no aparece únicamente como consecuencia del esfuerzo físico. También nace de la capacidad para preservar aquello que tiene valor. Mientras muchos desperdician energía persiguiendo objetivos efímeros, Tauro concentra sus recursos en aquello que puede perdurar durante generaciones. Esa visión transforma cada acción en una inversión para el futuro. En el plano simbólico, este signo mantiene una conexión profunda con los antiguos constructores de templos, murallas y ciudades sagradas. No porque cada persona nacida bajo su influencia desempeñe esas tareas literalmente, sino porque comparte el mismo impulso ancestral: convertir una idea en una realidad tangible. Allí donde otros imaginan, Tauro edifica. Allí donde otros comienzan con entusiasmo, Tauro permanece hasta colocar la última piedra. Existe igualmente una poderosa relación entre Tauro y el silencio creador. En una época donde el ruido parece confundirse con la importancia, este signo recuerda que las mayores transformaciones suelen producirse lejos del espectáculo.
Las raíces crecen sin hacer ruido. Los continentes se desplazan imperceptiblemente. Los minerales cristalizan en absoluta oscuridad. Sin embargo, todos esos procesos modifican el mundo con una profundidad incomparable. Tauro participa de esa misma ley invisible. Su vínculo con Venus también alcanza un significado iniciático. La belleza, desde esta perspectiva, deja de ser un simple atributo estético para convertirse en una manifestación del equilibrio universal. Crear armonía en medio del desorden constituye una auténtica hazaña espiritual. Cada obra bien realizada, cada espacio convertido en refugio y cada gesto capaz de generar paz representan expresiones de la fuerza venusina actuando a través de la firmeza taurina. El camino de este signo tampoco consiste en resistirse eternamente al cambio. Su auténtica maestría aparece cuando distingue que debe permanecer y que necesita transformarse para conservar su esencia. Incluso los árboles más antiguos renuevan sus hojas cada temporada sin dejar de ser los mismos árboles. Así también Tauro descubre que la permanencia verdadera no significa inmovilidad, sino fidelidad al núcleo más profundo de su identidad. La tradición astrológica también asocia este signo con el despertar de los sentidos como vía de conocimiento. Contemplar la inmensidad de un paisaje, escuchar el murmullo del viento entre los bosques, sentir la textura de la piedra o percibir el aroma de la tierra después de la lluvia adquieren un significado casi sagrado. Cada experiencia recuerda que el universo puede comprenderse no solo mediante las ideas, sino también a través de una presencia plena en el mundo. Así, la figura del toro deja de representar únicamente fortaleza física para convertirse en el emblema de una conciencia capaz de sostener civilizaciones enteras. No es el guerrero que desaparece tras la batalla, sino el fundador que permanece cuando termina la guerra. Es quien reconstruye, quien cultiva, quien protege y quien entrega estabilidad para que otros puedan crecer. Su epopeya no se mide por el número de conquistas, sino por la profundidad de las raíces que deja tras su paso. En ese legado silencioso reside su verdadera inmortalidad, porque las obras nacidas de la paciencia, la perseverancia y la lealtad al propósito terminan desafiando al tiempo con una fuerza que ninguna tormenta consigue derribar. Existe un misterio profundamente ligado a Tauro que pocas tradiciones astrológicas desarrollan con la amplitud que merece, su relación con el poder de la permanencia consciente. Permanecer no significa resistirse al movimiento del universo, sino convertirse en el eje alrededor del cual ese movimiento encuentra equilibrio. Como el tronco de un árbol centenario que permanece firme mientras miles de hojas nacen, caen y vuelven a surgir, Tauro representa el principio que otorga continuidad a la existencia. Esta energía convierte al signo en el gran conservador de la memoria del mundo. No se trata únicamente de recordar acontecimientos, sino de preservar conocimientos, tradiciones, valores y obras que han demostrado su utilidad a través del paso de las generaciones. Allí donde otros contemplan el pasado como una carga, Tauro descubre un inmenso depósito de sabiduría. Cada experiencia acumulada se transforma en una herramienta para construir un futuro más sólido. Desde una perspectiva épica, esta facultad convierte a Tauro en el custodio de las antiguas fortalezas del espíritu. En las leyendas, siempre aparece una figura encargada de proteger aquello que no puede perderse, un libro sagrado, una espada legendaria, una llama eterna o una ciudad invulnerable. Ese guardián rara vez es el personaje más veloz o el más brillante en apariencia. Su grandeza reside en su capacidad para permanecer vigilante cuando todos los demás han abandonado su puesto. Esa imagen simboliza una de las expresiones más elevadas del arquetipo taurino. También existe una estrecha relación entre Tauro y el concepto de soberanía interior. Mientras muchos buscan controlar las circunstancias externas, este signo encuentra su auténtico poder cuando aprende que ninguna riqueza supera la capacidad de gobernar el propio mundo emocional. El dominio sobre uno mismo constituye una fortaleza que ningún enemigo puede conquistar. Las tempestades podrán agitar el horizonte, pero no consiguen mover la montaña que conoce la profundidad de sus propios cimientos. Otro aspecto poco desarrollado es su extraordinaria relación con el ritmo del universo. Tauro comprende de manera intuitiva que toda creación posee un tiempo específico de maduración. El intento de acelerar artificialmente los procesos suele debilitar el resultado final. Las estrellas siguen órbitas precisas, las estaciones respetan sus ciclos y los grandes ríos alcanzan el océano sin alterar jamás la naturaleza de su recorrido. Esa sincronía inspira a Tauro a confiar en el desarrollo natural de las grandes obras. La energía taurina también mantiene un vínculo simbólico con la riqueza invisible.
aunque tradicionalmente se asocia con los bienes materiales, su enseñanza más profunda consiste en reconocer que el verdadero patrimonio de un ser reside en aquello que no puede ser robado: la experiencia, la disciplina, la integridad, la serenidad y la capacidad para transformar el esfuerzo en excelencia. Todas las riquezas exteriores nacen primero como fortalezas interiores. En numerosas tradiciones antiguas, el toro era considerado un símbolo de fertilidad creadora y de autoridad legítima. No representaba únicamente la fuerza física, sino la energía capaz de sostener el orden del mundo. Bajo esta imagen, Tauro aparece como el constructor silencioso de la prosperidad colectiva. Allí donde su influencia se expresa de manera equilibrada, florecen la estabilidad, la confianza y la posibilidad de que otros desarrollen plenamente sus propios talentos. Existe además una dimensión iniciática en su relación con el esfuerzo. Tauro enseña que el trabajo deja de ser una obligación cuando se convierte en una extensión de la propia identidad. El artesano que pule durante años una misma obra no actúa impulsado únicamente por la recompensa, sino por el deseo de acercarse a la perfección. Cada jornada añade un detalle casi imperceptible que, acumulado con el paso del tiempo, termina dando origen a algo extraordinario. Esa filosofía convierte la perseverancia en una forma de arte. La astrología también atribuye a Tauro una especial capacidad para transformar el espacio que habita. Allí donde otros únicamente ocupan un lugar, esta energía procura convertirlo en un refugio, en un santuario o en un punto de encuentro donde la belleza y la armonía puedan desarrollarse. No se limita a adaptarse al entorno, participa activamente en su embellecimiento y fortalecimiento, dejando tras de sí una huella de estabilidad que perdura mucho después de su paso. Incluso su aparente lentitud posee un profundo significado simbólico. El universo no reserva las mayores recompensas para quien llega primero, sino para quien llega preparado. Tauro encarna esa verdad con una serenidad inquebrantable. Su marcha constante evita el desgaste provocado por los impulsos efímeros y le permite conservar energías para los desafíos verdaderamente importantes. Mientras otros se consumen en innumerables carreras sin destino, él reserva sus fuerzas para las ascensiones que conducen a las cumbres. En la dimensión más elevada de este arquetipo, Tauro termina comprendiendo que su misión nunca consistió únicamente en construir para sí mismo. Cada muro levantado, cada conocimiento preservado, cada vínculo protegido y cada obra realizada con excelencia se convierte en un legado para quienes continúan el camino. Así nace la auténtica inmortalidad taurina, no como el recuerdo pasajero de una victoria espectacular, sino como la presencia permanente de una obra que sigue ofreciendo refugio, inspiración y fortaleza mucho tiempo después de que el constructor haya abandonado el escenario de la historia. En ese legado silencioso se revela el auténtico poder del signo, un poder que no necesita conquistar el tiempo porque aprende a convertirse en parte de él. Existe un misterio profundamente ligado a Tauro que pocas tradiciones astrológicas desarrollan con la amplitud que merece: su relación con el poder de la permanencia consciente. Permanecer no significa resistirse al movimiento del universo, sino convertirse en el eje alrededor del cual ese movimiento encuentra equilibrio. Como el tronco de un árbol centenario que permanece firme mientras miles de hojas nacen, caen y vuelven a surgir, Tauro representa el principio que otorga continuidad a la existencia. Esta energía convierte al signo en el gran conservador de la memoria del mundo. No se trata únicamente de recordar acontecimientos, sino de preservar conocimientos, tradiciones, valores y obras que han demostrado su utilidad a través del paso de las generaciones. Allí donde otros contemplan el pasado como una carga, Tauro descubre un inmenso depósito de sabiduría. Cada experiencia acumulada se transforma en una herramienta para construir un futuro más sólido. Desde una perspectiva épica, esta facultad convierte a Tauro en el custodio de las antiguas fortalezas del espíritu. En las leyendas, siempre aparece una figura encargada de proteger aquello que no puede perderse: un libro sagrado, una espada legendaria, una llama eterna o una ciudad invulnerable. Ese guardián rara vez es el personaje más veloz o el más brillante en apariencia. Su grandeza reside en su capacidad para permanecer vigilante cuando todos los demás han abandonado su puesto. Esa imagen simboliza una de las expresiones más elevadas del arquetipo taurino. También existe una estrecha relación entre Tauro y el concepto de soberanía interior. Mientras muchos buscan controlar las circunstancias externas, este signo encuentra su auténtico poder cuando aprende que ninguna riqueza supera la capacidad de gobernar el propio mundo emocional. El dominio sobre uno mismo constituye una fortaleza que ningún enemigo puede conquistar. Las tempestades podrán agitar el horizonte, pero no consiguen mover la montaña que conoce la profundidad de sus propios cimientos.
Otro aspecto poco desarrollado es su extraordinaria relación con el ritmo del universo. Tauro comprende de manera intuitiva que toda creación posee un tiempo específico de maduración. El intento de acelerar artificialmente los procesos suele debilitar el resultado final. Las estrellas siguen órbitas precisas, las estaciones respetan sus ciclos y los grandes ríos alcanzan el océano sin alterar jamás la naturaleza de su recorrido. Esa sincronía inspira a Tauro a confiar en el desarrollo natural de las grandes obras. La energía taurina también mantiene un vínculo simbólico con la riqueza invisible. Aunque tradicionalmente se asocia con los bienes materiales, su enseñanza más profunda consiste en reconocer que el verdadero patrimonio de un ser reside en aquello que no puede ser robado: la experiencia, la disciplina, la integridad, la serenidad y la capacidad para transformar el esfuerzo en excelencia. Todas las riquezas exteriores nacen primero como fortalezas interiores. En numerosas tradiciones antiguas, el toro era considerado un símbolo de fertilidad creadora y de autoridad legítima. No representaba únicamente la fuerza física, sino la energía capaz de sostener el orden del mundo. Bajo esta imagen, Tauro aparece como el constructor silencioso de la prosperidad colectiva. Allí donde su influencia se expresa de manera equilibrada, florecen la estabilidad, la confianza y la posibilidad de que otros desarrollen plenamente sus propios talentos. Existe además una dimensión iniciática en su relación con el esfuerzo. Tauro enseña que el trabajo deja de ser una obligación cuando se convierte en una extensión de la propia identidad. El artesano que pule durante años una misma obra no actúa impulsado únicamente por la recompensa, sino por el deseo de acercarse a la perfección. Cada jornada añade un detalle casi imperceptible que, acumulado con el paso del tiempo, termina dando origen a algo extraordinario. Esa filosofía convierte la perseverancia en una forma de arte. La astrología también atribuye a Tauro una especial capacidad para transformar el espacio que habita. Allí donde otros únicamente ocupan un lugar, esta energía procura convertirlo en un refugio, en un santuario o en un punto de encuentro donde la belleza y la armonía puedan desarrollarse. No se limita a adaptarse al entorno, participa activamente en su embellecimiento y fortalecimiento, dejando tras de sí una huella de estabilidad que perdura mucho después de su paso. Incluso su aparente lentitud posee un profundo significado simbólico. El universo no reserva las mayores recompensas para quien llega primero, sino para quien llega preparado. Tauro encarna esa verdad con una serenidad inquebrantable. Su marcha constante evita el desgaste provocado por los impulsos efímeros y le permite conservar energías para los desafíos verdaderamente importantes. Mientras otros se consumen en innumerables carreras sin destino, él reserva sus fuerzas para las ascensiones que conducen a las cumbres. En la dimensión más elevada de este arquetipo, Tauro termina comprendiendo que su misión nunca consistió únicamente en construir para sí mismo. Cada muro levantado, cada conocimiento preservado, cada vínculo protegido y cada obra realizada con excelencia se convierte en un legado para quienes continúan el camino. Así nace la auténtica inmortalidad taurina, no como el recuerdo pasajero de una victoria espectacular, sino como la presencia permanente de una obra que sigue ofreciendo refugio, inspiración y fortaleza mucho tiempo después de que el constructor haya abandonado el escenario de la historia. En ese legado silencioso se revela el auténtico poder del signo, un poder que no necesita conquistar el tiempo porque aprende a convertirse en parte de él. Más allá de su relación con la Tierra, la estabilidad y la perseverancia, Tauro representa uno de los grandes misterios del zodiaco, la capacidad de convertir la energía en forma. Desde una perspectiva simbólica, toda idea que desciende desde los planos invisibles necesita un lugar donde adquirir cuerpo, consistencia y permanencia. Tauro es ese umbral donde lo intangible comienza a manifestarse como realidad. Su misión no consiste únicamente en conservar lo existente, sino en dar estructura a aquello que antes solo era una posibilidad. Por esa razón, este signo mantiene una afinidad especial con todos los procesos de materialización. Cada proyecto necesita atravesar un momento taurino para dejar de ser una visión y convertirse en una obra concreta. Es el arquitecto silencioso que transforma planos en edificios, melodías en sinfonías, pensamientos en libros y sueños en caminos transitables. Allí donde otros perciben únicamente esfuerzo cotidiano, la astrología contempla un acto creador de enorme trascendencia. En el lenguaje de los antiguos sabios, Tauro también puede entenderse como el guardián del umbral entre la naturaleza salvaje y el mundo civilizado. No destruye la fuerza primitiva, la domestica, la orienta y le otorga una finalidad. El toro simboliza un poder inmenso que deja de actuar por impulso para ponerse al servicio de una construcción superior.
Esa transformación constituye una auténtica iniciación, porque demuestra que la verdadera fortaleza no consiste en liberar toda la energía disponible, sino en aprender a dirigirla con precisión. Existe además un profundo simbolismo relacionado con la paciencia estratégica. Mientras otros signos encuentran inspiración en la conquista inmediata, Tauro comprende que las victorias más extraordinarias pertenecen a quienes saben preparar el terreno antes del enfrentamiento decisivo. Como el agricultor que trabaja la tierra durante meses antes de contemplar la cosecha, este signo desarrolla una visión que trasciende la satisfacción instantánea y se orienta hacia resultados duraderos. Esta perspectiva convierte a Tauro en un extraordinario administrador del tiempo. No lucha contra él, sino que aprende a caminar junto a sus ritmos. Cada jornada representa un pequeño bloque de piedra destinado a formar una muralla inmensa. Ninguna acción parece espectacular por sí sola, pero la suma de miles de esfuerzos constantes termina produciendo una obra cuya magnitud supera cualquier hazaña impulsiva. En el plano espiritual, Tauro enseña una lección poco comprendida: la estabilidad puede convertirse en una forma de libertad. Mientras el mundo interpreta la libertad como movimiento permanente, este signo descubre que solo quien posee raíces profundas puede elegir con serenidad el rumbo de su existencia. La independencia auténtica nace de una base firme sobre la que construir el propio destino. También resulta significativa su relación con la resistencia al desgaste. No se trata únicamente de soportar dificultades, sino de conservar intacta la esencia mientras el entorno cambia constantemente. Las montañas reciben nieve, lluvia, viento y sol durante incontables siglos sin perder su identidad. Del mismo modo, Tauro desarrolla una extraordinaria capacidad para mantener vivos sus principios incluso cuando las circunstancias invitan a renunciar a ellos. Otro aspecto poco explorado es su conexión con la dignidad silenciosa. Este signo no necesita proclamarse indispensable porque entiende que el verdadero prestigio jamás depende de las palabras. Las acciones repetidas con excelencia terminan construyendo una reputación más sólida que cualquier discurso. De esa forma, Tauro enseña que el reconocimiento más profundo llega cuando deja de perseguirse y comienza a surgir como consecuencia natural del carácter. En la tradición simbólica, el toro también representa la potencia contenida. Su fuerza impresiona precisamente porque permanece bajo control. Esa imagen recuerda que el dominio sobre uno mismo multiplica el valor de cualquier talento. Una energía descontrolada puede destruir, una energía disciplinada puede transformar civilizaciones enteras. Existe igualmente una estrecha relación entre Tauro y la confianza en las leyes invisibles del universo. Cada semilla depositada en la tierra constituye un acto de fe. Durante un largo periodo no existe ninguna evidencia visible de crecimiento, pero bajo la superficie la vida trabaja con absoluta precisión. Tauro incorpora esta enseñanza como parte de su naturaleza, comprendiendo que muchas de las transformaciones más importantes permanecen ocultas hasta que llega el momento adecuado para manifestarse. En una dimensión épica, Tauro simboliza al fundador de linajes. No lucha únicamente para resolver los desafíos de su presente, sino para establecer las bases sobre las que otras generaciones podrán construir nuevas conquistas. Su mirada se extiende mucho más allá del horizonte inmediato. Cada decisión importante se convierte en una piedra colocada dentro de una obra que continuará creciendo incluso cuando su propio tiempo haya concluido. Por ello, el legado ocupa un lugar central dentro de este arquetipo. Todo cuanto crea aspira a sobrevivir al paso de los años. Una enseñanza transmitida con sabiduría, una tradición preservada con respeto, una obra realizada con excelencia o un valor defendido con firmeza poseen para Tauro una importancia mucho mayor que el éxito efímero. La permanencia constituye su verdadera medida de grandeza. Así, el camino taurino termina revelando una verdad que atraviesa toda la astrología simbólica: el universo no se sostiene únicamente gracias a quienes inician las grandes gestas, sino también gracias a quienes tienen la fortaleza de mantenerlas vivas cuando desaparece el entusiasmo inicial. Esa capacidad para sostener, consolidar, perfeccionar y transmitir convierte a Tauro en uno de los pilares invisibles del orden cósmico. Su epopeya no está escrita sobre el estruendo de las batallas pasajeras, sino sobre la silenciosa grandeza de todo aquello que permanece firme cuando el tiempo pone a prueba la autenticidad de cada creación. En la rueda zodiacal, Tauro ocupa una posición que revela una misión mucho más profunda de lo que suele imaginarse. Representa el instante en que la fuerza creadora del universo deja de expandirse de forma impulsiva para comenzar a organizarse con inteligencia. Es el momento en que el poder descubre la responsabilidad y comprende que toda energía necesita un propósito para convertirse en una verdadera obra.
Bajo esta perspectiva, Tauro no solo simboliza la consolidación de la materia, sino el nacimiento del orden como principio sagrado. Existe una antigua enseñanza simbólica según la cual toda gran civilización comienza cuando alguien decide construir en lugar de destruir. Esa decisión constituye la esencia más elevada de Tauro. Su heroísmo no se expresa únicamente en la capacidad de resistir, sino en la voluntad inquebrantable de levantar aquello que beneficiará a muchos, incluso cuando el reconocimiento tarde en llegar. Mientras otros persiguen la gloria inmediata, este arquetipo dirige su mirada hacia una victoria mucho más ambiciosa, dejar un mundo más sólido que el recibido. Desde una visión astrológica, Tauro mantiene una afinidad especial con la noción de territorio sagrado. No se trata simplemente de poseer un espacio físico, sino de transformar cualquier lugar en un ámbito donde la vida pueda desarrollarse con plenitud. Un hogar, un taller, un jardín, una biblioteca o un templo representan expresiones diferentes de una misma misión: crear un punto de estabilidad desde el cual la existencia pueda florecer sin temor al caos. En muchas tradiciones iniciáticas, el candidato debía demostrar que era capaz de permanecer inmóvil antes de recibir mayores responsabilidades. Aquella inmovilidad no era pasividad, sino dominio absoluto sobre el impulso. Tauro comparte ese simbolismo. Su serenidad es el resultado de una fuerza disciplinada que ha aprendido a no reaccionar ante cada estímulo pasajero. Esa cualidad convierte su paciencia en una manifestación de poder consciente. También resulta significativa su relación con el valor de los límites. En un universo donde todo parece expandirse sin cesar, Tauro recuerda que cada forma necesita contornos para existir. Un río solo puede avanzar gracias a sus orillas. Una melodía necesita silencios para adquirir belleza. Una obra arquitectónica requiere columnas capaces de sostener su peso. Del mismo modo, este signo enseña que la disciplina no limita la libertad, sino que le proporciona una estructura desde la cual puede desplegar todo su potencial. Hay otro aspecto menos conocido de su simbolismo: la alquimia de la sencillez. Tauro demuestra que las realidades más extraordinarias suelen edificarse mediante acciones aparentemente humildes repetidas con absoluta excelencia. El universo entero sigue esa ley. Los océanos están formados por incontables gotas de agua. Las montañas nacieron de infinitos movimientos geológicos casi imperceptibles. Los bosques surgieron de semillas diminutas. La grandeza no siempre comienza con acontecimientos espectaculares, con frecuencia nace de la fidelidad constante a pequeñas acciones realizadas con maestría. La energía taurina también guarda una profunda conexión con la confianza. No una confianza basada en la certeza de que todo será fácil, sino en la convicción de que ninguna dificultad puede superar a una voluntad verdaderamente firme. Esa seguridad no necesita demostraciones externas porque nace de la experiencia acumulada. Cada obstáculo vencido fortalece unos cimientos interiores que terminan siendo más resistentes que cualquier circunstancia cambiante. En el plano épico, Tauro simboliza al protector de los grandes ciclos históricos. Cuando una época de incertidumbre amenaza con borrar los logros de generaciones enteras, aparece la energía encargada de preservar el conocimiento, las tradiciones y los principios fundamentales. No lucha únicamente por el presente. Custodia aquello que permitirá reconstruir el futuro cuando las tormentas hayan terminado. Su batalla consiste en impedir que el tiempo destruya lo verdaderamente valioso. Otra dimensión poco explorada es su extraordinaria relación con la maestría. Tauro no aspira a dominar muchas disciplinas de forma superficial. Su impulso natural consiste en profundizar hasta alcanzar un nivel de excelencia difícil de igualar. Comprende que repetir un mismo gesto miles de veces no constituye una limitación, sino el camino hacia una perfección que solo revela sus secretos a quienes perseveran durante largos periodos. La tradición astrológica también permite contemplar a Tauro como el signo de la confianza en las leyes naturales. Mientras la impaciencia pretende forzar los acontecimientos, la conciencia taurina coopera con el ritmo profundo del universo. Esa cooperación convierte el esfuerzo en una corriente armoniosa en lugar de una lucha permanente. La energía deja de desperdiciarse en enfrentamientos innecesarios y comienza a orientarse hacia la construcción paciente de resultados duraderos. Existe asimismo un vínculo entre Tauro y el concepto de abundancia compartida. La prosperidad alcanza su máxima expresión cuando deja de beneficiar únicamente a quien la crea y comienza a fortalecer a toda una comunidad. Un campo fértil alimenta a numerosas personas. Una casa sólida protege a varias generaciones. Una obra de arte inspira a miles de desconocidos.
Bajo esa visión, la riqueza deja de ser acumulación y se transforma en una fuerza capaz de multiplicar el bienestar colectivo. Al alcanzar su expresión más elevada, Tauro comprende que el auténtico poder nunca consiste en imponerse sobre el mundo, sino en convertirse en uno de sus pilares invisibles. Es la roca que sostiene el puente sin reclamar reconocimiento, la raíz que alimenta al bosque sin ser contemplada, el cimiento que mantiene en pie el templo mientras todas las miradas se dirigen hacia sus torres. Esa silenciosa grandeza constituye su verdadera epopeya. Su legado no resplandece por el estruendo de las conquistas pasajeras, sino por la permanencia de todo aquello que ayudó a construir y que continúa ofreciendo estabilidad, belleza y esperanza cuando el paso de los siglos ha borrado los nombres de muchos otros héroes.